Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión te quiero ayudar si tienes estas lesiones en la piel como las siguientes que te muestro a continuación. De ser así, déjame ayudarte y hablarte de esta enfermedad, el eritrasma. Te hablaré un resumen de lo más importante acerca de esta enfermedad y al final pues te voy a informar acerca de los múltiples tratamientos que se pueden emplear para curar esta enfermedad. Y si te gusta el video, pues no te olvides suscribirte, darle like y compartirlo para que de esta manera pueda ayudar a más personas. El eritrasma es una infección superficial de la piel ocasionado por una bacteria, la bacteria Corynebacterium minutissimum. Esta bacteria se encuentra dentro del grupo de las bacterias denominadas gram positivas que no forman esporas. Esta enfermedad se va a presentar con unos signos característicos de la presencia de unas placas maceradas y escamosas entre los dedos del pie. O también se puede presentar como unas lesiones en forma de placa delgada de una coloración rojiza a marrón que se va a ubicar a nivel de áreas intertriginosas, como por ejemplo en esta zona de flexura. Con respecto a la prevalencia de esta enfermedad en las personas, esta enfermedad pues no se puede determinar muy bien cuál es la prevalencia de la misma, debido a que muchas personas no suelen tratarse esta enfermedad o tienen un mal diagnóstico o tienen un diagnóstico subclínico. Esta enfermedad suele ocurrir en adultos sanos, pero esta va a afectar más y va a producir mayor enfermedad en las siguientes personas. Por ejemplo, tenemos los diabéticos, los adultos mayores y aquellas personas que tengan algún tipo de inmunosupresión. Pero también hay factores predisponentes que van a causar pues obstrucción, oclusión y humedad de la piel, lo cual contribuye a la aparición del eritrasma, como por ejemplo la obesidad, la hiperhidrosis y vivir en climas tropicales. También se han notificado casos que esta enfermedad puede afectar a aquellas personas que sufran de hidradenitis supurativa activa. Y por último, destacar que esta enfermedad es muy raro en los niños. Con respecto a cómo se da esta enfermedad y el germen relacionado a la misma, lo curioso es que este germen, el Corynebacterium minutissimum, es un germen que habita en la flora normal de la piel. Este germen es un bacilo gram positivo no formador de esporas, aerobio o facultativo. Cuando hay condiciones que afectan la piel como el exceso de humedad o la oclusión o aumento de presión en la misma, esto va a desencadenar que esta bacteria pues ascienda hacia los estratos o capas más superficiales de la piel, en este caso sería el estrato córneo, pues de esta manera va a incentivar y va a predisponer la formación de esta enfermedad. Si hasta ahora te está gustando la información que te brindo, no te olvides pues suscribirte al canal, compartir el video y pues activar las notificaciones para que te lleguen nuevos videos cuando los suba. Con respecto a los signos de esta enfermedad, suele aquejar más las membranas de los dedos, pero de los pies, luego de la zona inguinal y por último de la zona axilar. Esta enfermedad es la causa más común de infección interdigital a nivel de los pies. Se observará la presencia de descamación y maceración en la zona ya mencionada. Generalmente se va a ubicar entre el cuarto y quinto dedo del pie, es decir, lo que llamamos comúnmente entre el dedo gordo y el dedo subyacente. Esa será la zona más frecuente de afectación. En algunas personas será asintomático, es decir, no van a sentir ninguna molestia, pero en otras personas podría causar prurito o comezón. Esta ubicación de esta infección a nivel interdigital, es decir, entre los dedos, podría estar también dada concomitantemente con una infección por hongos en dicha zona, ya sea por los hongos más frecuentes como los dermatofitos o también por la presencia de cándida en esa región. La siguiente forma de presentación sería pues el eritrasma intertriginoso, es decir, el que afecta en las zonas de pliegue, como por ejemplo a nivel axilar, como por ejemplo a nivel inframamario debajo de la mama, y también el que podría afectar en la zona inguinal. Estos signos se van a caracterizar por la presencia de placas delgadas y placas de una coloración rojiza, que incluso hasta podría también afectar
la zona del ombligo. Esta coloración rojiza con el tiempo puede transformarse en una coloración de un color marrón. Además, en algunas zonas de lesión se podría evidenciar la presencia de escamas bien finas en dichas zonas mencionadas. E incluso estas lesiones podrían arrugar la piel, dándole pues una apariencia conocida como papel de cigarrillo. Las áreas afectadas en las zonas ya mencionadas, como la zona axilar, inframamaria, inguinal o a nivel del ombligo, pues estas zonas se van a caracterizar porque generalmente no van a causar molestias, pero en algunas situaciones sí podría causar la presencia de un prurito o comezón. Hay otra variante con respecto a la expresión de signos de esta enfermedad. Por ejemplo, aquella que se va a evidenciar en mujeres de raza a nivel de climas tropicales. Se llama el eritrasma disciforme, la cual pues se va a caracterizar por la presencia de unas placas redondeadas a nivel de la superficie corporal y no necesariamente va a involucrar las zonas de pliegue, como por ejemplo la axila o la zona inframamaria. El eritrasma además podría afectar la zona genital o la zona perianal. Por ejemplo, se le ha relacionado a la presencia de comezón o prurito crónico a nivel de la zona anal o también a nivel de la zona vulvar en las mujeres. Para hacer el diagnóstico de esta enfermedad son dos criterios muy importantes. Uno de ellos es el examen físico, lo cual hace referencia a evidenciar las lesiones características de esta enfermedad para poder hacer el diagnóstico. Y el siguiente o la segunda sería el uso de la lámpara de Wood, donde se evidenciará las lesiones de una coloración rojiza coral, como van a ver ahora en las imágenes a mi costado. Una tinción de Gram, un cultivo o una biopsia confirmarían el diagnóstico, pero usualmente no son necesarios para realizar el mismo. En caso de que no se cuente con la lámpara de Wood y si hay alta sospecha según los signos clínicos que uno evidencia de las lesiones, no será necesario o imprescindible contar con el mismo para iniciar ya tratamiento tópico de esta enfermedad. Con respecto a la tinción de Gram, se hará un raspado de la piel y luego pues se utilizará este tinte para visualizar la presencia de filamentos o bastones Gram positivos, los cuales son pues las características principales de esta bacteria. También se puede utilizar una preparación de hidróxido de potasio para poder evidenciar si hay infección concomitante por dermatofitos u hongos a nivel pues de la zona interdigital a nivel de los pies. Si deseas conversar conmigo y tener una consulta virtual, dejaré ahí pues en el resumen del video mi número de WhatsApp para poder conversar. Con respecto al tratamiento, vamos a utilizar dos formas de tratamiento. El tratamiento tópico, es decir, con uso de cremas, geles, y el tratamiento sistémico, es decir, con el uso de tabletas por vía oral. Esto va a depender de cuán afectada esté la piel. Como por ejemplo, si las lesiones son bien localizadas, utilizaremos pues terapia tópica, y de ser pues lesiones generalizadas en la superficie corporal comprometiendo diferentes partes de la misma, sería importante utilizar el tratamiento sistémico. Con respecto a los medicamentos tópicos que se podrían utilizar para tratar esta enfermedad, podrían ser los siguientes. Tenemos por ejemplo el ácido fucídico, la clindamicina y la eritromicina. También se ha evidenciado que algunos antimicóticos derivados del imidazol, como por ejemplo el clotrimazol, también podría tener efecto antibacteriano para bacterias gram positivas, como por ejemplo el Corynebacterium. Con respecto a cómo usar estas cremas antibióticas, se podría utilizar 2 veces al día por un periodo entre 2 a 3 semanas. Con respecto al uso de antimicóticos derivados del imidazol, como el clotrimazol, se ha evidenciado que este se puede utilizar durante un periodo entre 7 a 90 días, mostrando pues una gran eficacia de un 90% para eliminar esta enfermedad. Entre otras terapias que se han utilizado para tratar esta enfermedad, tenemos la mupirocina al 2%, tenemos el peróxido de benzoilo y también el uso de jabones antibacterianos. Con respecto al tratamiento del eritrasma extenso, es decir, que compromete gran parte de la superficie corporal, será imposible pues aplicar gran cantidad de crema en todo el cuerpo. Por tal motivo, tendría que darse tratamiento sistémico a través de la ingesta de tabletas.
En este caso les voy a mencionar dos antibióticos que sirven para tratar el eritrasma. Entre ellos vamos a tener, por ejemplo, el uso de la claritromicina y de la eritromicina. Estos dos macrólidos se van a utilizar por un periodo de 14 días con una dosis de 500 miligramos cada 12 horas. Entre otras alternativas del tratamiento antibiótico vía oral, tendríamos la tetraciclina, la cual podríamos utilizar dosis de 250 miligramos cada 6 horas por un periodo de 14 días. Por último, darles algunas indicaciones muy importantes. Es muy importante luego del tratamiento verificar que no haya lesiones en otras partes del cuerpo que no hayan sido tratadas, porque estas podrían ocasionar la recurrencia nuevamente de esta enfermedad. Y por último, pues recomendarles evitar pues la oclusión o presión persistente de la piel y de la humedad de la misma, para que de esta manera también se pueda prevenir la aparición de esta enfermedad. Muchas gracias a todos por ver este video. Espero que les haya servido. No se olviden darle me gusta, suscribirse al canal, compartirlo, para que de esta manera pues pueda llegar a más personas. Muchas gracias a todos y hasta un próximo video.